Alfarius, la cabeza de la hidra, por Mike Brooks. Capítulo 8. Secretos dentro de secretos. Me senté en la cámara del consejo en la Alfa. Mi nave de batalla tenía varias de estas habitaciones, pero ninguna era especialmente ostentosa. Desde el día en que se formó, había profundizado en mi legión que las apariencias eran esencialmente insignificantes, y que solo las acciones y las capacidades eran importantes. Horus podía tener su Stratygum en el puente del espíritu vengativo, y eso simplemente lo haría mucho más fácil de encontrar en caso de que alguna vez el enemigo abordara su nave. Ya había alterado los planos de la Alfa, para confundir a cualquier enemigo que pensara en estar familiarizado con los diseños de una nave clase gloriana. Tampoco veía ninguna razón para celebrar reuniones informativas habitualmente en el mismo lugar. Así que, Volda Beta, dije a toda la sala, dime lo que sabemos. Ingrid Seban se acercó. Era una humana, aparentemente no aumentada, pero poseía un intelecto excepcionalmente agudo y un excelente ojo para los detalles. La había reclutado aproximadamente una década antes, de un mundo que los ultramarines habían conquistado, y creo que el atractivo de las operaciones encubiertas atrajo su sentido de lo dramático, pero eso no influía en su juicio. Algunas otras legiones tildaban a los humanos como débiles o inferiores, y hasta cierto punto eso es cierto. Pero no estamos construyendo una galaxia solo para los fuertes, sino que y si no escuchamos a aquellos sobre quienes gobernaría el imperio, entonces lo que estamos construyendo nunca duraría. Dorn y Perturabo te dirán que una estructura solo puede ser tan fuerte y sólida por los materiales con los que está hecha, y sin embargo, nadie parecería aplicar la misma lógica con la sociedad. Volda Beta aceptó el acatamiento hace 47 años siderales, comenzó Seban. En general, se ha estado comportando como se espera desde entonces. Los rendimientos de la producción y sus manufactorum están dentro de las cuotas apropiadas, y los regimientos que ha aportado para el ejército imperial se están desempeñando aceptablemente en los enfrentamientos a los que han sido asignados. A la vista es un mundo normal y común del floreciente imperio, sin características particularmente sobresalientes o deplorables. ¿A la vista?, dijo Armilius Dinat. Seban sonrió. Sí, empezamos a rascar la piel, se revela algo más. Para aquellos que tienen ojos para verlo, Volda Beta no ha aceptado completamente el gobierno del emperador, y aún hoy quedan focos de resistimiento y resistencia. En el Consejo de Legión esto podría haber sido motivo de indignación. En el mío simplemente se aceptó con un movimiento de cabeza. Todos mis hermanos miran hacia el exterior, buscando expandir nuestros horizontes, y muy pocos de ellos prestan mucha atención a lo que ha quedado atrás. Gilliman sí tiene ese cuidado, eso no lo discuto, porque tiene el arma de un burócrata, y eso no es una inscripción tan degradante como puede parecer, ya que admiro mucho a Malcador, y no hay mejor burócrata que él. Sin embargo, Fulgrim, el león, incluso Horus, conquistan y luego miran hacia el horizonte figurativo, una vez más, y dejan el resto del trabajo en manos de los hombres y mujeres menores. Un mundo que se ofreció alegremente a Horus Lupercal o que lloró por la belleza del ángel, bien podría comenzar a reconsiderar su gobierno una vez que estas figuras brillantes fueran reemplazadas por gobernadores que no fueran más radiantes que cualquier otra jerarquía que hubiera existido anteriormente. Aunque tenía que mantener las cosas en orden después de que mis hermanos continuaran su camino, llevándose consigo su gloria y su naturaleza asombrosa, y dejando atrás la aburrida monotonía de los números y estadísticas. Ese alguien era a menudo la 20ª Legión, asesinos, francotiradores, espías y saboteadores. Todas esas cosas que otras legiones detestaban o descartaban por sus métodos y que nosotros los adoptamos de todo corazón, no solo para reclamar mundos, sino también para conservarlos. Denunciar a un revolucionario que hastía el fuego de una rebelión es una cosa, pero nada transmite un mensaje con más elocuencia como un disparo anónimo a la cabeza desde 2 kilómetros de distancia. ¿Requiere de un efecto?, preguntó Dinat. Hizo la pregunta a la cámara en general, no solo a mí. Yo era la máxima autoridad en la legión, pero eso no significaba que tomara decisiones arbitrariamente. Estaba rodeado de mentes brillantes, tanto humanas como astartes,
y habría sido una tontería de mi parte no escuchar primero sus opiniones. No en mi juicio, respondió Seban. Ciertamente no es necesario el despliegue oficial de las fuerzas imperiales para hacer frente a ellos. Los supervisores locales son capaces de gran medida contener las cosas. Sin embargo, hemos avivado algunos de estos elementos sediciosos, lo que ha animado a los principales impulsores a rebelarse. Como resultado, un solo equipo de cazacabezas debería ser capaz de eliminar a todos los objetivos prioritarios identificados en un breve plazo, eliminando así la amenaza de la rebelión. ¿Estamos seguros de que un breve plazo es el tiempo correcto?, preguntó Ingo Peck. Tenía el ojo puesto en Peg. Ya había ascendido dentro de nuestras filas, y sentí que tenía el potencial de ser algo especial. Fueron él y Tías Herzog quienes sugirieron por primera vez alterar cosméticamente sus apariencias para imitar la mía, permitiéndome así el poder moverme con más libertad dentro de nuestra legión, incluso si se descubría mi identidad. Debatí esa propuesta durante mucho tiempo. Siempre me había preocupado la tendencia de lobos lunares a parecerse a Horus a medida que maduraban, ya que seguramente verte reflejado en ti mismo no era un gran estímulo para la humildad. Había llegado a un compromiso que consistía en asegurar que las decisiones dentro de mi legión se tomaran abiertamente para que ni siquiera yo estuviera protegido por los desafíos o preguntas. Solo el tiempo diría si Horus tendría sus propios métodos para tratar el problema. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Dina de Peg. Las rebeliones son veces problemáticas, respondió Peg. Son impredecibles. Provocar elementos revolucionarios hasta el punto en que los cabecillas son identificables es razonable, pero no lo es en el punto en que el movimiento haya cobrado vida propia y los cabecillas ya no sean necesarios. Es un equilibrio delicado y no una ciencia exacta. Nuestros agentes están profundamente arraigados, le aseguró Seban. Incluso las propias autoridades del planeta no son conscientes de lo que sabemos. No habríamos presionado a menos de que supiéramos que podíamos implementar las contramedidas necesarias, y estoy segura de que una acción en este punto reduciría drásticamente cualquier confianza en la viabilidad de una rebelión. Asentí. Enviaremos un grupo. Recomiendo el que comandé en Trulia, con su prima restituida. Todos asintieron, con la cabeza, incluida la de Dina. Era su aprobación la que más me interesaba, ya que él estaba al mando general. Claramente, no había visto nada que sugiriera que mi recomendación sea injustificada. El equipo recibirá los detalles de sus objetivos, nos aseguró Seban. Ahora, para el objetivo principal, Lord Dinat. Armilius Dinat se puso de pie. Nunca se había sometido a una cirugía estética, y de hecho, era bastante más llamativo visualmente que muchos de la legión, debido al tatuaje de una ira de 3 cabezas que ocupaba la mayor parte del lado derecho de su rostro. Este objetivo en Volda Beta en sí mismo es una cortina de humo, comenzó, y lo habría sido sin importarle el nivel de fuerza que se empleara sobre él. El verdadero objetivo es la recopilación de datos relativa a la posible paradero de otro de los hermanos de nuestro Señor. Algunos de los que estaban en la cámara ya lo sabían, y otros no. Hubo algunas inhalaciones, algunos asentimientos serios, y una o dos miradas excitadas. Yo mismo no fui inmune a la emoción, aunque ya había sido de lo que más se hablaba. Cuando más nos estamos acercando a este hecho, más palpable se volvía la posibilidad. Nuestra red ha recibido rumores de un ser avistado cerca a cierta distancia de aquí, al noreste galáctico, a un ser que parece tener las características de un primarca, nos informó Dina a todos. Estos rumores provienen de refugiados que escaparon de la renovada ofensiva de los Randan. Un murmullo recorrió la cámara. Los diabólicos Randan ya habían desangrado el imperio 2 veces. La noticia de que esta viciosa especie de xenos había regresado para asolarnos de nuevo era realmente espantosa. Lord Alfarius se transportará a la superficie, junto con Gukul de Librarius, usando la misión de los cazacabezas como cobertura, continuó Dinat. Se pondrá en contacto con nuestros agentes en Volda Beta para encontrar los testigos presenciales y verificar la veracidad de estas afirmaciones, así como para obtener una ubicación exacta de los avistamientos. Pregunta, dijo una voz. Era el mago Skuritax del Mechanicum,
uno de los principales aliados de la Legión entre el sacerdocio de Marte. Su laringe había sido reemplazada por un sintetizador décadas antes, y sus expresiones eran chirriantes y mecánicas. Su ascenso entre nosotros había sido garantizado por la muerte de su predecesor, bastante más reaccionario que él, y lo veía casi tan de la Legión como uno de nosotros, nuestros propios guerreros. Además, era muy capaz de calcular cuál sería su destino si nos traicionaba. Proceda, magos, le reconoció Dinah. Si el objetivo de los cazacabezas se va a realizar en secreto, Kunitak zumbó. ¿De qué manera Lord Alpharius podrá usar ese objetivo como cobertura? Secretos dentro de secretos, magos, le sonrió Dinah. Nuestra operación en Volda Beta no queda registrada en los anales del Imperio, pero el hecho de que hayamos enviado legionarios a la vista no será ningún secreto entre nuestras filas. Sin embargo, el objetivo principal solo conocerán los que están reunidos aquí, y cualquiera que busque pasar información más allá de nuestras propias fronteras pensará que conoce la verdad, pero solo tendrá conocimiento de la verdad menor. Y si la verdad mayor de alguna manera se abre camino hacia la galaxia, agregué mirando a todos reunidos. La lista de posibles culpables es claramente, como verán, más corta. Magus Kunitax se bajó la capucha en reconocimiento. Su lógica es sólida. Sonreí. Entonces preparémonos. Si este es otro de mis hermanos y fue visto por los refugiados en los ataques de Rangda, es posible que ahora mismo esté luchando contra ellos. Sabemos que son un enemigo terrible, y los primeros informes indican que han causado grandes pérdidas a los Ángeles Oscuros. Así que no permitiré que un hermano mío caiga en batalla antes de reunirse con mi padre. Mis palabras fueron buenas e incluso veraces, pero no del todo sinceras. Algo ya me decía que estos rumores eran genuinos, y que ésta era de hecho un hermano mío, pero también que era el hermano que más anhelaba conocer. No solo quería que mi padre conociera a este nuevo hermano, quería conocerlo yo mismo. A veces me pregunto cuál de mis hermanos le habría ido mejor si la influencia del emperador no hubiera entrado en sus vidas. Creo que Lorgar se habría perdido. Tengo la impresión de que sabía que esperaba un mayor destino, y por eso nunca se habría sentido satisfecho si no lo hubiera encontrado. De todos nosotros, de hecho, creo que Lorgar se habría beneficiado mucho más de ser el que aterrizara en tierra. Nunca hemos estado cerca, pero siento que hay un anhelo en su alma que podría haberse llenado en una edad mucho más joven, si hubiera estado en mi lugar. Magnus encontró a alguien con quien hablar sobre los grandes poderes que es capaz de ejercer, y no creo que se hubiera sentido satisfecho de la misma manera sin la guía de mi padre. En la misma línea, Fulgrim puede parecer que solo desea la adulación de quienes lo rodean, pero honestamente creo que le hizo bien encontrar a un ser en la galaxia más grande que él. Le dio algo a lo que emular y aspirar, cuando tan fácilmente había superado a todos los que lo habían rodeado hasta ese momento. Y por supuesto, sin conocer a nuestro padre, nunca habría podido forjar su confusa, pero obviamente genuina amistad con Ferrus. Gilliman y Dor, por el contrario, eran dueños de sus propios reinos. Si el emperador no los hubiera encontrado, estoy seguro de que habrían continuado gobernando sus poblaciones de manera eficiente y en la medida en que se puede juzgar con justicia. Con el tiempo, cualquiera o ambos podrían haberse aventurado más lejos de lo que ya habían hecho, tal vez creando sus propios imperios propios. Angron y Kurz, no estoy seguro de que sus vidas hayan mejorado mucho con la llegada de mi padre. Con toda honestidad lo digo, la población de Nostramo ciertamente no lo ha hecho bien. En cuanto a los demás, es difícil saberlo. Por ejemplo, si miramos al Kar o a Rus y pensamos en que necesitaban al emperador en sus vidas, se podría decir que ellos son espíritus más libres, pero esto no significa que sean tontos. A veces me pregunto si Yagatai ve al imperio más como un medio para llevarlo a las estrellas que como cualquier otra cosa, pero eso es de poca importancia. Al fin y al cabo, vale la pena usar cualquier herramienta siempre y cuando el portador mantenga el control y el enfoque. Y somos herramientas,
y de eso no tengo ninguna duda. No creo que muchos de mis hermanos se den cuenta de este hecho, pero Rus es uno de ellos. Es uno de ellos. No le agrado más que a Rogal. De hecho, diría que muchos menos, pero lo encontré a mi lado en una fiesta de la Victoria una vez, e intercambiamos palabras. Estaba borracho, o lo parecía. Sospecho que fue una artimaña de su parte, porque nuestra propia naturaleza nos permite metabolizar todas las toxinas, excepto las más potentes, sin causar daño. Sin embargo, la embriaguez parece más adecuada para el gigante rugiente y vestido de piel que es Rus que para la nobleza patricia de Gilliman o la severidad de Perturabo, por lo que algunos podrían subestimarlo. Entonces, ¿qué se supone que eres? Me exigió Rus. No hacía mucho que me había revelado a mis hermanos, y era la primera vez que hablábamos. Le sonreí. Soy Alfarius. Rus gruñó en respuesta. Pregunté qué, no quién. No estoy seguro de entenderte, respondí. Dudo que no me entiendas, dijo tomando un trago gigantesco de lo que en realidad era un pequeño barril que tenía en la mano y que apestaba a la sustancia química que los fenricenos llamaban mhot. Pero si insistes, todos somos de alguna manera un aspecto del Padre de todo, o tenemos una manera de servirle. Ten a su castellano, a su heraldo, a su maestro de asedio, a su gobernador, a su... Aquí Ross se detuvo y miró por encima del hombro hacia donde estaba Magnus, a cierta distancia. Hechicero, terminó diciendo el rey lobo, en un tono inconfundible de disgusto. No dije nada. Rus no se había incluido a sí mismo en el discurso. No cabía duda de cuál era su papel, al menos para cualquiera que hubiera visto pelear a los lobos. Rus tiene una furia en la batalla que estaba cerca de Angron, pero posee un enfoque más estricto. El rey lobo es el verdugo de nuestro padre. Sospecho que al menos uno de mis hermanos fallecidos podría haber dado fe de este hecho, aunque no tengo absolutamente ninguna evidencia que sugiera que ese sea el caso. Llámalo presentimiento si quieres. Así que te lo preguntaré una vez más, dijo Ross, mirándome con una mirada que habría reducido a un mortal a un tembloroso cobarde. ¿Qué se supone que eres? Le sonreí de nuevo. Yo soy el que guarda los secretos. Por un momento no estaba seguro de cómo iba a reaccionar. Luego su rostro se dividió en una amplia sonrisa que mostró sus largos caninos, la única sonrisa genuina que creo haber causado a Lehman Russ, y soltó una carcajada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, en ese caso me sorprende que solo haya uno de ustedes. Bueno chicos, ese fue el capítulo de hoy. En este pudimos ver cómo funcionan la Legión Alfa, cómo opera, cómo encubre sus operaciones y también una corta pero muy interesante conversación entre Lehman Russ y Alfarius, que en cierto punto deja ver que estabas algo consciente de que no solo debía haber uno como Alfarius. Es interesante. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dar like, comentar y suscribirse si les gustó. Nos vemos en la siguiente lectura.